La geografía y la historia han conspirado para hacer única a Venecia. Su arquitectura y tradiciones económicas se han ganado su fama mundial como un símbolo de belleza. Tienen un gobierno ilustrado y un sistema capitalista controlado por la comunidad. Las instituciones para hacer a la ciudad única crecieron hace cientos de años. Desde el siglo VI hasta el finales del siglo XVIII, Venecia fue una de las ciudades más liberales en Italia. Hasta el siglo XI, los venecianos fueron una población de hombres con botes que recorrían los lagos y los ríos del norte de Italia. Después del año 1000, Venecia se convirtió en una verdadera nación. No solo hicieron su comercio desde el canal inglés hacia los ríos del sur de Rusia, sino que libraron una batalla para defender el imperio y su posición de supremacía en el sur del Mediterráneo. Los barcos venecianos se clasificaban en dos categorías básicas, el barco comerciante y el barco gálero. Para el siglo XV, estos barcos navegaban por aguas de Rumania, Barberia, Francia, Egipto, entre otras. La construcción del arsenal de barcos con un equipo de navegación y armas se convirtió en el nexo de la economía de Venecia y jugó un importante rol en la defensa de la ciudad. Se cree que el arsenal fue fundado a principios del siglo XIII, pero empezaron sus actividades a finales de ese siglo. La tropa de barcos se localizó en un pequeño sitio cerca del castillo de Venecia, y actualmente se puede ir a conocer el lugar. La escala del arsenal era tal que fue considerada como la mejor en su clase en cualquier parte del mundo. En 1669, el arsenal tuvo algunos problemas organizacionales y de innovación en términos tecnológicos y de gestión, y esto empezó a declinar lentamente. En 1797, Venecia y el arsenal sufrieron con la ocupación napoleónica. Después de entregar Venecia a Austria, las tropas saquearon el arsenal. A pesar de esto, el arsenal se recuperó y entre 1873 y 1914 se incrementó su área a 318.000 metros cuadrados. Como conclusión, el arsenal tenía como función producir y mantener armas para la defensa y barcos para el comercio. La división del arsenal de Venecia se clasificó en tres áreas importantes: la artillería, la construcción de barcos y la división de cuerdas, donde la división de construcción naval ensamblaba los barcos uno por uno en una ubicación fija, mientras las otras dos divisiones operaban en un sistema de producción por lotes. Los arsenales eran gobernados por un consejo de magistrados. En 1413, los 5 magistrados necesitaban ir a visitar estos arsenales para monitorear su trabajo y dar un reporte al Senado. Los directores de arsenales eran los responsables de la administración de estos, hasta el otoño de la República de Venecia de 1797. Los directores eran miembros de la nobleza y su periodo era de 16 meses, que era el periodo más corto del sistema administrativo de Venecia. Todo esto con el fin de minimizar el riesgo de corrupción. Los directores también hacían el papel de inspectores, reportaban sus recomendaciones al Senado y también eran responsables de organizar las líneas de suministro. Todo esto para asegurar la calidad de los buques para la Armada y Defensa de Venecia, aumentando la producción siempre en tiempos de guerra. A finales del siglo XV, los directores generaron una comunicación entre el Senado y los trabajadores del arsenal. La división de la construcción naval se adaptaba a los tiempos de guerra o de paz. En 1276, un consejo de 3 patrones aristócratas, escogidos de los miembros del Gran Consejo, eran los responsables de correr la división de la construcción naval. Ellos demostraron tener el conocimiento y disciplina naval por haber servido en la Fuerza Armada. Llevaban el proceso de producción interna, coordinando las actividades, monitoreando el suministro de materia prima y organizando la administración. El jefe escribano era responsable de manejar las finanzas de la división y supervisar la compra de materia prima. El almirante era responsable de los carpinteros, de los calefateros y farmacéuticos. Para 1569, el capataz de los carpinteros y de los calefateros diseñaban los buques, hacían manuscritos donde estaban especificaciones del producto. Es el registro más antiguo que hoy se tiene de las técnicas de construcción naval. Más tarde, estas especificaciones fueron impresas para conservar los métodos de construcción. Los códigos evitaban que no se requirieran dibujos explicativos, permitiendo un bosquejo con breves instrucciones. Esas instrucciones fueron estandarizadas con el objetivo de que estos textos venecianos fueran reproducidos y sirvieran también para la supervisión. El Senado también decide dividir los carpinteros en 14 grupos de trabajos, simplificando el trabajo de cada capataz de los carpinteros.
En cuanto al sistema del Arsenal de Venecia, se identificaban 4 áreas grandes. La primera era la administración, que se encargaba de mantener un registro detallado de las cantidades de material y de dinero involucrado. En el siglo XV tenía un sistema de una entrada simple, pero al finalizar el siglo pasó a tener un sistema de doble entrada. Uno de los deberes de los 3 patrones era supervisar el cuaderno una vez por mes y monitorear el efectivo. Más tarde se implementó un libro mayor, Cash Book. La administración de los arsenales envolvía un gran número de personal. La segunda área era la vigilancia. Los trabajadores podían escabullirse más fácil por el tamaño de la organización, así que el trabajo del supervisor de la fuerza de trabajo era asegurar que los trabajadores no desaparecieran durante las horas del trabajo. Si alguien era descubierto evadiendo el trabajo, se reportaba al cronometrador y éste lo anotaba en su lista y se le descontaba de su salario diario. La siguiente área es el área de almacenes. Manejado por 4 clases de personal, uno vigilaba y distribuía la madera que llegaba directamente del bosque o de los mercaderes de madera. 2 personas vigilaban los artículos de ferretería y por último una persona se encargaba de recibir y distribuir la tela. La última área era la de maestros y obreros. La industria arsenal no sobreestimaba este trabajo. Actualmente sí sucede. Tenía 2 roles claves. El capataz, que tenía conocimiento y experiencia, y el maestro, que se especializaba en este campo. La superioridad de los arsenales se debe a 2 factores importantes: las habilidades de sus artesanos y la calidad de su materia prima. A finales del siglo XV, la República de Venecia intentó aumentar su producción, fortaleciendo los procesos administrativos y adquiriendo control directo sobre la producción de sus diferentes materias primas. Venecia contaba con una gran abundantía de especies de árboles como el olmo, el haya y el roble. Diferentes tipos de bosques fueron sujetos a diferentes regulaciones dependiendo del uso que se quisiera dar a la madera. El bosque de Montona y Montelo proveían el roble para los cascos, mientras que Casigilio proveían los árboles de haya para los remos. Para asegurar la calidad y el suministro de roble, se decretó que todas las tierras donde se sembrara robles era tierra del Estado, y estos árboles se tenían que usar exclusivamente para el uso del arsenal. Esto llevó a que en 1471 Venecia tuviera asegurado roble hasta por 3 siglos. Se estableció un periodo de rotación para la tala de árboles de 10 años, la cual fue estrictamente monitoreada y los árboles jóvenes fueron reservados para no ser derribados. Además, solo se podía vender el roble a terceras personas si ese era de calidad inferior. También se establecieron caminos especiales para transportar la madera por las montañas hasta el sitio de recolección hasta su envío a Venecia. Además, la madera se enviaba con certificados de calidad al despacharse. Por último, a pesar de la producción basada en técnicas tradicionales, hubo un gran progreso en la estandarización. El procedimiento de clasificación de madera involucraba un nivel suficiente de uniformidad para luego cortar los troncos dependiendo del uso que se le iba a dar en el esqueleto del barco. Los carpinteros maestros tomaban 2 piezas de madera y las modificaban hasta que éstas se encajaran perfectamente. Luego hacían el mismo procedimiento hasta armar la estructura base, un procedimiento de ensamblaje que funcionaba basado en lo que hoy conocemos como una deformidad dimensional permanente. Cuando la armadura estaba completa, era muy probable que ésta difiriera significativamente de lo que se tenía planeado. El arsenal hizo un gran avance en la estandarización, con el desarrollo de piezas intercambiables como remos, velas, bancos, plataformas, mástiles, arcabuces, mosquetes, artillería, entre otros, elementos que eran fácilmente intercambiables entre barcos. Created using Powtoon.